En las clases anteriores habíamos visto nosotros vectores. Para aquellos que está subida las clases, están grabadas y las pueden revisar. Vamos a ver lo que son los movimientos. Movimientos, déjeme ver qué pasó, que no quiere escribir. Movimientos. Esto se trata de lo que se llama cinemática. Y vamos a profundizar un poquito este tema. No sé por qué, qué pasó, no quiere escribir, hay un pequeño complot. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí fue. Normalmente cuando se estudia lo que son movimientos, nosotros se nos viene a la cabeza que estamos hablando de velocidad, estamos hablando de aceleración, distancia, y todo esto depende del tiempo. Sin el tiempo, nada de estas cosas, ni la velocidad ni la distancia, puede existir. Pero vamos a entender un punto muy importante que a veces se nos pasa por alto. Sistema. Un sistema de referencia. El sistema de referencia, cuando un cuerpo tiene un movimiento, voy a hacer un carrito. Digamos que este sea un carro, más parece un chanchito. Digamos que las carreteras del Ecuador son así. Eh, Cuando este automóvil tiene un movimiento, parte de un punto para llegar a otro, ¿verdad? Eso se llama cambio de posición. Hoy está en ese punto y luego está en otro punto. Eso se llama cambio de posición. Pero al cambiar de posición, desde este punto A hasta este punto B, ha transcurrido algo que nosotros lo llamamos tiempo, ¿sí? Algo que se llama tiempo. Y esto para poder expresar de una forma correcta un movimiento o cambio de posición, debemos de marcar, eh, relacionarlo con lo que se llama marco de referencia. El marco de referencia, para que quede claramente establecido, ¿no? Sale de un punto A, regresa a un punto, va a un punto B, hay un cambio de posición y esto conlleva que al cambio de posición va a haber un tiempo que transcurre en moverse desde A hasta B. A esto se llama marco de referencia. Pero el marco de referencia o el sistema de referencia o un sistema de referencia, hay dos tipos, el absoluto y el relativo. No sé si algún día en física les explicaron esto, me lo pueden decir o me lo pueden escribir si desean. Sí, ya, ya. El marco, el marco absoluto, voy a ver, vámonos a la otra página. Eh, un marco de referencia absoluta puede ser
la Tierra, vamos a hacer la Tierra, digamos que esta es la Tierra, digamos que esta es la Tierra. Este es mi marco de referencia absoluto. Cuando yo tomo un sistema fijo, ¿sí? Este es un sistema fijo, sistema fijo. Estoy haciendo el ejemplo de la Tierra. Un sistema fijo de referencia. Entonces, si yo considero a la Tierra como un sistema fijo para analizar el movimiento de los automóviles, de los trenes, de los barcos, de los aviones, entre otros, el cambio de referencia, el cambio de referencia, voy a tomar a la Luna, voy a tomar a la Luna. Si usted toma este sistema fijo de referencia, quiere decir que la Tierra no se mueve. Quien se va a mover es la Luna, que va a tener un sistema orbital. En cambio, el relativo, en cambio, determina las trayectorias a seguir de una nave espacial. Por ejemplo, la Luna, voy a tomar como concepto la Luna, sería un sistema relativo. La Tierra es absoluta y la Luna es relativa. ¿Por qué? Porque la Luna está en este constante movimiento y mantiene un marco de referencia con la Tierra. Es en la forma inversa, ¿no? Una nave espacial que parte de la Tierra a la Luna puede ser considerado también que las posiciones de la Tierra y la Luna y de la nave cambian constantemente. Aquí hay cambios, aquí hay un sistema de cambio constante. Por eso es relativo. En cambio, acá esto es absoluto porque el sistema es fijo, no se mueve. La Tierra se permanece en ese estático. Entonces aquí no se mueve, no se mueve. En la realidad, en la realidad, el sistema de referencia absoluto no existe. El absoluto no existe porque es imposible que un objeto quede estático mientras que el resto esté en movimiento. En cambio, este relativo sí existe. Este sí existe. ¿Por qué? Porque está en constante movimiento. Todo se mueve. Yo no creo que usted se va a quedar sentado toda la vida y mirando a la pared o mirando al cielo o soñando. Tarde o temprano usted tiene que moverse. Tarde o temprano. El sistema solar, decía Isaac Newton, Isaac Newton, decía, todos los cuerpos se mueven. De ahí nacen las tres leyes de Newton. La primera ley que todos siempre lo escuchamos, ley de la inercia. Un cuerpo permanecerá en movimiento y seguirá en movimiento hasta que algo lo detenga, ¿no? Y siempre yo decía, ¿qué pasaría si en una pista yo hago rodar una pelota y seguirá rodando si uno deprecia la fricción, ¿no? Si y no le pone una pared. Imagínate que esa pelota o ese balón va a estar girando por toda la Tierra en un movimiento constante. Por eso, constante. Constante en su movimiento. De aquí nace la primera ley de Newton, ley de la inercia. Pero no solamente eso. Todo movimiento, todo movimiento lo hace en una dimensión, en una dimensión. Y esto puede ser, cuando yo hablo de una dimensión, puede ser, voy a regresar acá, esta es una dimensión.
Cuando este vehículo va en línea recta, bueno, no necesariamente en línea recta, ¿no? Nuestras carreteras son puras curvas, pero el movimiento se mantiene, ese desplazamiento en línea recta de este automóvil, puede ser de un tren, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es en dos dimensiones? Un ejemplo, en dos dimensiones. Pueden escribirlo. Si no desean hablar, pueden escribirlo. En dos dimensiones. ¿Qué podría ser en dos dimensiones? En una dimensión, un vehículo que viaja en línea recta, ¿sí? Eso es una dimensión. Disculparán, yo no soy un Picasso, pero va en línea recta. En dos dimensiones, ¿qué podría ser? Un ejemplo de dos dimensiones. Dos dimensiones, ya estamos hablando de un plano, ¿no? De un plano cartesiano, X y Y, o sea, en las axis y a la ordenada. Puede ser, no, las curvas no. Es considerado línea recta, una dimensión. Una abeja, se me vino a la cabeza ahorita una abeja, porque pasó por aquí una abeja saludándome. Una abeja, el avión, está en el espacio. Cuando escuchen ustedes dos dimensiones, hablamos de espacio. Espacio. Cuando escuchen ustedes una dimensión, línea recta. No necesariamente recta, por si acaso, ¿ah? Sino que es la forma de entender que la dimensión. La dimensión en línea recta siempre va a estar en las axisas, en X, ¿sí? En X, en esa famosa recta real. En dos dimensiones ya estamos hablando del espacio, lo que flota, un avión, una abeja, un pájaro, un satélite, un cohete, ¿sí? Y otra cosa, en el espacio tú puedes ir a todos los lados, a cualquier lado, ¿no? Puedes ir hacia adelante, puedes ir hacia atrás, puedes ir de lado, eh, o el tornillo al hacer girar con un desarmador, ¿no? Un tornillo, ustedes que son un perno, ustedes quieren aflojarlo, se mueve para varios lados, ¿verdad? Y va hacia adelante y hacia atrás. Cuando ustedes penetran un tornillo, están empujándolo hacia adelante y cuando lo van a sacar hacia atrás, ¿verdad? Y se mueve en dos dimensiones. Ahora, para describir la posición de una partícula sobre una superficie, se utiliza el famoso sistema de coordenadas o la que se llaman coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares nosotros las conocemos como X y Y. Hay que comenzar a utilizar el vocabulario correcto de las cosas. Coordenadas rectangulares o cartesianas. Coordenadas rectangulares o cartesianas, X y Y. También hay otras coordenadas que ya las vimos inicialmente, que son las coordenadas polares. Y esas son las que nosotros hablamos de 0 grados, 90 grados, punto suspensivo, ustedes ya saben, todo lo que son ángulos. La otra es las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas, que lo que ustedes saben es el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Ya? Entonces, cualquier posición va a estar dada siempre por coordenadas.
rectangulares o cartesianas. Y bueno, ya sabemos que si yo tengo un plano, este punto, saben ustedes que es el origen. ¿El origen de qué? A ver, ¿quién me puede decir? Aquí los, los ejes, los ejes se van a intersectar en este punto, ¿no? Y se cortan, si ustedes ven, son cortes tan exactos y perpendiculares, ¿no? El eje Y es perpendicular al eje X. Estos forman un ángulo de 90 grados. Siempre van a estar formando un ángulo de 90 grados en sus extremos. Y la sumatoria de todos estos 90 grados me va a dar 360 grados. Tomar en consideración esto. Normalmente, todos nos confundimos cuando hablamos de trayectoria y cuando hablamos de desplazamiento. Esto es clave, esto es muy clave para el estudio de la cinemática. Digo, todos nos confundimos porque hasta a veces yo también me sé confundir. Y otra que le voy a añadir es la distancia. La distancia recorrida. Y ya la vamos a aprender. Vamos a aprender ahorita. Siempre es bueno aprender. Trayectoria. A ver, alguien que me diga qué es una trayectoria. ¿Qué considerarían ustedes una trayectoria? Pueden escribirla. Yo creo que alguna vez no sé si les di física a ustedes. No, no creo. Creo que es en el otro colegio que les expliqué esto para que quede todo bien clarito y no confundirnos. ¿Qué es una trayectoria? Es como un desplazamiento, dice por aquí, es de un lugar a otro. La trayectoria, por aquí dicen. Bueno, de un lugar a otro son, puedo yo decir, de un lugar a otro, cambios de posición, ¿ya? Cambios de posición. Déjame ver si lo puedo explicar. Siempre me gusta graficar. Por ejemplo, tengo este vector. Vamos a poner un vector aquí, un vector chiquito por acá, un vector más grande por acá, y pongámosle otro vector por acá. Y déjame cambiarle de color, suponiendo que este movimiento es así. Llega hasta acá, y luego se va por acá y acá. ¿Qué les parece? ¿Se cumplirá para el proceso de una trayectoria? Sí. Sí. Es, Melanie me decía, de un lugar a otro. Es, es una línea, es una línea. No digo que es una línea recta, porque si ustedes ven aquí se forman unas curvas, pero es una línea curva, ¿no? ¿Qué resulta? Que estoy uniendo los puntos, ¿verdad? De las diferentes posiciones del vector. Entonces, es una línea que resulta de unir las diferentes posiciones. Las diferentes posiciones. ¿Pero de qué? ¿De qué? Del móvil, ¿no? O de la partícula o del objeto que se está moviendo de un lugar a otro, como nos dijo Melanie, ¿no? De las posiciones del móvil. Yo sé usar mejor el móvil.
Puede ser partícula, puede ser una partícula. eh, Posiciones del móvil que van de un lugar a otro. Que van de un lugar a otro. Entonces, esa es la trayectoria. ¿Qué será un desplazamiento? También hagamos un otro plano. Voy a hacer también un vector por aquí. Este vector lo voy a poner por acá. Voy a... Y aquí hay algo. De aquí a acá. A este le voy a llamar desplazamiento. ¿Qué sería entonces un desplazamiento en base a este gráfico? Este sería trayectoria. Aquí ya está aquí yo ya les puse el concepto, sino que no sé si no quieran decirlo. El desplazamiento, estimados, el desplazamiento es aquella línea recta, es la línea recta, ahora sí es recta. Miren acá, es una línea en trayectoria, pero acá puse yo, es la línea recta. Es la línea recta entre qué. ¿Qué viene a ser aquí y qué viene a ser acá? Entre dos puntos. Entre dos puntos. Y se acuerdan que cuando estudiamos vectores, esto se llama origen y esto se llama extremo. Al origen también le decíamos punto inicial y la saeta le llamábamos punto final cuando estudiamos vectores. Si el desplazamiento es vectorial, porque esto es un vector, entonces es una línea recta entre los dos puntos, tomando en cuenta la posición inicial y final. Eso es el desplazamiento. Y por último, vamos a ver cómo sale. Vamos a cambiarle de color a este vector. Vamos a poner un vector por aquí, otro vector por acá, otro vector por acá y uno más y otro vector por acá. Y si yo uno estos puntos, este punto con este de acá, este punto con este de acá y este punto de acá, bueno, no me salió una línea recta, sino es una línea, ¿no? Entonces, ¿qué es la distancia recorrida? De aquí a este punto de acá hay una distancia. A esta le voy a llamar distancia 1. De aquí a acá hay otra distancia. Esta le voy a llamar distancia 2. Y de aquí a acá hay otra distancia y esta le voy a llamar distancia 3. ¿Qué será entonces la distancia recorrida? La distancia recorrida es la longitud eh, medida sobre la trayectoria. Sobre la trayectoria de aquella partícula que se ha movido. Si ustedes ven este gráfico, que lo voy a poner el gráfico 3, y este es el gráfico 1, y este es el gráfico 2. Si ustedes observan el gráfico 1 con el gráfico,
tienen, bueno, digamos que se parecen por la forma de las curvas que se han desarrollado, porque si hubiera estado así como en la figura 2, yo no diría sobre la trayectoria, sino diría sobre el desplazamiento, ¿ya? Pero como la distancia son de cada uno de los puntos que forma ese movimiento o ese cambio de posición de esa partícula, la distancia, y que quiero que eso se les quede súper, súper grabado, depende de la trayectoria. La distancia, cualquier distancia, depende de la trayectoria. Esto es todo. O sea, la distancia va a depender mucho de la trayectoria. Eso es todo. A diferencia del desplazamiento, ¿por qué hay esa diferencia entre el desplazamiento? Porque el desplazamiento solo tiene posición inicial y posición final, ¿ya? A diferencia del desplazamiento, que solo depende de dos cosas, de esa posición final, de la inicial y de la final. La distancia, otra cosa de la distancia es que no puede ser menor que el desplazamiento. La distancia no puede ser menor que el desplazamiento. Déjame poner por aquí. Distancia no puede ser menor que el desplazamiento. Jamás la distancia no puede ser menor que el desplazamiento. La distancia es, aparte que la distancia es una magnitud, ¿qué será la distancia? Una magnitud escalar o vectorial. Los leo. Escalar, perfecto. Es una magnitud escalar. ¿Estás pila, Melanie? Es una magnitud escalar porque la distancia, a ver, vamos por acá. Yo creo que aquí lo puse. No, no lo puse, pero aquí está. Distancia. La distancia está en metros, en kilómetros, en centímetros, en pulgadas, ¿verdad? La distancia. Solo hay una unidad. La aceleración, en cambio, es vectorial porque está dada por metro sobre segundo al cuadrado. La velocidad también es una vectorial porque está dado por metro sobre segundo. El tiempo, ¿qué será? ¿Magnitud escalar o vectorial? Es una magnitud escalar, correcto. Es una magnitud escalar. El tiempo está dado en segundos, horas, minutos y fracciones de minuto y todo lo demás. Bueno, parece que sí estamos claros en los conceptos. Eso es muy importante. Entonces, que quede muy claro, la distancia tiene ciertas características y ciertas alertas que debemos de estar nosotros pendientes, porque esto de la trayectoria, el tema de la trayectoria, el tema del desplazamiento y el tema de la distancia recorrida causa muchas veces confusión. Para replicar, la trayectoria es una línea que resulta de unir las diferentes posiciones de esa partícula o de ese cuerpo o de ese móvil que se ha desplazado en el espacio, que va de un lugar a otro. El desplazamiento es una línea recta y que solo tiene, que hay que tomar muy en cuenta, la posición inicial y la posición final. ¿Ya? Aquí está el gráfico de desplazamiento. La distancia, en cambio, es esa longitud medida sobre la trayectoria. Distancia 1, distancia 2, distancia 3 y todas las distancias que existen. ¿Que depende de la trayectoria? Sí, la distancia va a depender mucho de la trayectoria.
cosas de tomar en cuenta, alertas, que la distancia no puede ser menor que el desplazamiento. Es una de las alertas que se debe de tomar muy en cuenta, muy en cuenta este detalle. Y que la distancia, para rematar, la distancia es una magnitud escalar. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque más adelante vamos a ver lo que es espacio recorrido, que no es lo mismo, de hablar de la, ¿cómo que se llama? Distancia. Bueno, si no hay preguntas, voy a irme a otra pizarra. Eh, Déjame ver si puedo escribir mejor porque la letra no es tan bonita. Un cuerpo, un cuerpo se mueve sobre, sobre un plano de la posición X igual 3 metros y, no, punto y coma, Y igual 5 metros. A la posición X igual 6 metros, punto y coma, y Y 6 metros. No, 9 metros. 9 metros. Punto determine su desplazamiento. Ya. Importante. Importante leer primero, ¿no? Dice que un cuerpo se mueve en el plano. Cuando ya me dice plano, obviamente debo imaginarme que es el plano cartesiano. De la posición, aquí me está dando una posición, dice de la posición a la posición de conector lógico de a la posición a otro conector lógico. Entonces, qué me quiere dar a entender? Que este es una coordenada. A este le voy a llamar punto 1, le voy a decir 3, 5, y esta de acá, este otro punto, le voy a llamar punto 2, 6,9. Y me va a tocar graficar estas dos coordenadas en el plano. En el plano, a ver, vamos a ver, 1, 2, uy, voy a tener que hacerlo, voy a borrar esto porque no me va a alcanzar. Sí, vamos a ver cómo nos queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con las justas. Bien, ahora sí, vamos a establecer el primer punto. 3, 5 aproximadamente por aquí. Y el otro es 6, 9 por acá. Por acá. Esto es un vector. Recuerde que el punto 1 es el origen y el punto 2 viene a ser el extremo. Ahí está ese vector. Sí, pero falta algo. Dice, un cuerpo se mueve sobre el plano y está toda la historia. Determine su desplazamiento. ¿Cómo voy a determinar yo su desplazamiento?
No sé cuánto mide el vector. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cuánto mide el vector? Esto, su longitud. Entonces, ¿qué me va a tocar hacer? De aquí a acá hasta 6 y de aquí a acá formo yo un triángulo. Miren, he formado un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo. Yo necesito saber el desplazamiento de ese vector. Entonces, desde 3 a 6, ¿cuántas unidades hay? 1, 2, 3. Quiere decir que aquí, esto mide 3 metros, porque estaba en metros, y desde el 5 hasta el 9, 1, 2, 3, 4 metros. Para hallar la longitud, para hallar el desplazamiento desde el punto inicial al punto final, aplicamos Pitágoras, ¿ya? Voy a poner desplazamiento es igual a, en este caso sería x al cuadrado más y cuadrado. En este caso sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto es? 9. 9 más 16, raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, el desplazamiento ha sido de 5 metros. Regresando a lo que es el concepto de desplazamiento, desplazamiento es punto inicial y punto final. Posición inicial, posición final. Y así se resuelve este ejercicio que aparentemente estaba difícil, pero resultó ser fácil. Solo había que aplicar trigonometría, el teorema de Pitágoras. Bien, nos queda fracción de minutos hasta que descargue el video. Regresamos en unos 5 minutitos